Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, queridas amigas y amigos en el Señor. Hoy es martes 15 de marzo del 2022. El Señor hoy, por medio de su palabra, nos invita a la sinceridad, a ser coherentes con la palabra que escuchamos, la palabra que muestra su vida con el Evangelio, y que nosotros podamos ser imagen y semejanza de esa palabra que es su propia vida. Es Jesús encarnado. No ser como muchos dicen que son, es el análisis y la meditación que hoy nos invita este Evangelio. Esta palabra, este Evangelio, está tomado hoy de Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vean la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por las calles y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su jefe, Cristo. El primero entre ustedes será su servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en esta dinámica de recibir del Señor la invitación a ser cada día más solidario con los demás, siendo comprensivos en las debilidades, perdonando, haciendo siempre lo posible para que los demás sientan nuestro perdón, nuestra acogida, y esa manera, sobre todo, de dar a Dios a través de nuestros actos. Hoy, de una manera clara, vemos cómo el Señor nos invita a hacer cada vez más nuestra esta palabra, y sobre todo, como nos lo ofrece hoy, de no hacer lo que vemos que es mal ejemplo para nuestras vidas. En todos los tiempos, en toda la historia, siempre hay quienes
tratan de sacar ventajas en muchas realidades, en muchas situaciones. Y en lo espiritual, en lo religioso, no es la excepción. Lamentablemente vemos cómo muchas personas con mucha facilidad expresan cómo se debe ser, cómo tienen que ser los demás. Sin embargo, el ejemplo que nos dan con su propia vida no habla de eso, ni nos pone a nosotros a verles como ejemplos a seguir. El único ejemplo que debemos tener siempre delante nuestro es la persona de Jesús. Y todo aquel que hace su voluntad o que trata de buscar la manera de seguirle, es a quienes debemos entonces nosotros también tener como esos buenos ejemplos. No es aparentar. El Señor hoy nos invita a no llevarnos de las apariencias, más bien a tener una mirada fina, una mirada puesta en Él, con el espíritu renovado desde su persona, y así poder detectar dónde hay y dónde no hay presencia de Dios, y nosotros irnos siempre a donde hay esa presencia de Dios que nos enriquece, que nos lleva a hacer su voluntad. Ahora bien, la gran invitación de Jesús es que nosotros seamos el ejemplo que otros quieran y puedan seguir para hacer su voluntad. Por eso en esta primera parte te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿estoy actuando de acuerdo a el ofrecimiento que el Señor me hace por medio de su palabra? ¿Estoy siendo como Jesús sueña y desea que yo sea? ¿Qué dicen los demás al verme a mí actuar? ¿Acaso estoy siendo yo buena referencia o no para los otros? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a clarear primero nuestro propio espíritu para darnos cuenta si estamos o no estamos actuando de acuerdo a lo que el mismo Señor me ofrece. Y que si no es así, que yo sea lo suficientemente humilde para ver qué y cómo debo cambiar. Vamos a escuchar esta canción que precisamente nos invita a eso, a no hacer lo que hacen los hipócritas, a no vivir de las apariencias, ni de buscar siempre sacar ventajas de las demás personas y la realidad. Cuando des limosna, no hagas como los hipócritas. Tocan la trompeta cuando su limosna van a dar, para que la gente los pueda adular, pero ya con eso su paga tendrá. Tú en cambio cuando des, haz que solo tú puedas saber, y el Padre del cielo que lo ve te lo pagará. Cuando estés rezando, no hagas como los hipócritas, que buscan las plazas y las sinagogas para orar, para que la gente los vea rezar, pero al hacer eso pagados están. Tú en cambio al rezar,
la puerta en tu cuarto cerrarás, que el Padre que en lo secreto ve, te lo pagará. Si estás ayunando, no hagas como los hipócritas, que van cabizbajos y en los rostros muestran su pesar. Y así todos vean que ayunando están, pero ya con eso pagados están. Tú cuando ayunando estés, perfumado y limpio muéstrate, pues el Padre que tu ayuno ve, te compensará. Pues el Padre que tu ayuno ve, te compensará. Ser justo, ser sincero, buscar la forma de seguir a Jesús desde mi propia vida, desde mis propios actos. A eso nos invita este evangelio. Ser honrado con lo real, como nos decía el padre John Sobrino, ese gran teólogo español radicado hace muchos años en El Salvador, Centroamérica. Ser honrado con lo real significa yo ver la presencia de Dios en la realidad y yo buscar ser así como es Él. Yo buscar la manera de responder de acuerdo a las necesidades de mi realidad, de mi medio ambiente, de mi familia, de mi lugar donde laboro. Ser honrado. Buscar la manera de parecerme cada vez más a Jesús en todo lo que hago o dejo de hacer. A este evangelio y ya avanzando, como decía, en este proceso de Cuaresma, ver cómo va esa respuesta mía a la invitación de Jesús a mi conversión, a yo cambiar de vida. No quiere decir que seamos malos, como muchas veces nos vamos al otro extremo. No es que seamos malos, es que muchas veces, sabiendo lo que debemos hacer para ir acorde con lo que el Señor nos ofrece, no lo hacemos. Y la conversión consiste en yo ser lo suficientemente humilde para darme cuenta dónde no estoy proyectando la presencia de Dios en mí. Y que ese darme cuenta entonces me lleve a yo cambiar y disponerme para ello. No hacemos nada muchas veces con saber dónde debo cambiar si no me dispongo. La gracia Dios siempre me la regala, pero ¿estoy yo dispuesto a hacer eso que debo para enmendar mi vida a la manera de Jesús? La Cuaresma nos invita al cambio, a esos cambios que debo hacer para no seguir siendo aquel o aquella que niega a Dios desde sus actos. Que nuestra vida más bien sea un confirmar que somos de Él, que somos de Jesús. Y como ya dije, la gracia la tenemos porque Él nos la ofrece, Él nos la da. Que en este día podamos confirmar que Dios cuenta conmigo, que Dios siempre me asume como su instrumento y que yo por su gracia me deje utilizar por Él. Que podamos hacer realidad ese reino que Él nos ofrece
y que Él desea implantar aquí y ahora desde nosotros.